Estimada y estimado colega, un abrazo fraterno. Hoy quiero hablar sobre desmunicipalización, proyecto de ley que está en el Congreso y que también se llama Nueva Educación Pública. Ya está hace bastante tiempo en el Congreso y durante los próximos días seguramente será materia de debate importante para nosotros. Lo primero que hay que señalar es que respecto de desmunicipalización, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores ya tiene una decisión tomada. De hecho, en enero pasado, cuando nos reunimos como Asamblea Nacional, hubo allí una opinión clara, contundente de parte del profesorado chileno. En este importante evento del Colegio de Profesores, nos reunimos los dirigentes de todo el país, analizamos el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, y la verdad es que cuando se definió si dar apoyo o no a este Congreso, la resolución fue unánime. Todos los profesores del país manifestamos 144 votos a favor, contra 0 en contra, que este proyecto no está en la línea de lo que el Colegio de Profesores ha venido demandando y de que los maestros y maestras de Chile y los estudiantes requieren como nueva educación pública. Entonces lo primero que hay que decir es que no hay un solo dirigente que en la Asamblea Nacional haya dicho que este proyecto es positivo, es beneficioso para la educación pública. Pero ¿cuáles son los elementos que dan cuenta de este proyecto? Vamos a tomar varios elementos que ha planteado la OPECH y también que hemos señalado como maestros respecto de esta situación. En primer lugar, tenemos que decir que hablamos de un proyecto de ley que no fortalece ni articula la educación pública. Primero, porque se crean las direcciones de educación pública, que en realidad son dependientes del Ministerio de Educación, siendo que nosotros hemos señalado siempre que nuestra gran preocupación y nuestro gran anhelo es que la educación vuelva al Estado. Con esta propuesta, con esta visión que ha planteado el gobierno y que la ha enviado al Congreso, no se garantiza de que efectivamente tengamos esa vuelta al Estado como la hemos planteado los profesores. Pero también hay que decir que no hay un nuevo proyecto de educación pública, como se ha dicho, porque aquí palabras como estándares, mediciones, currículum academicista, la preocupación exclusiva por lo pedagógico en vez de la preocupación por la educación integral, siguen siendo materia de este proyecto y por tanto se sigue dando una educación tal cual como la conocemos hoy día en nuestro país. Por otro lado, no existe tampoco un sistema nacional articulado de la educación pública, es decir, un sistema en donde efectivamente podamos ver una articulación entre los distintos subsistemas de la educación. Podríamos decir que continuamos más o menos con la misma situación que hoy día existe en educación, más de lo mismo. Por otra parte también se mantiene la figura de sostenedores, lo cual nos parece muy lamentable. De hecho, los directores ejecutivos de los servicios locales de educación, de acuerdo a lo que dice el mismo artículo 11 del proyecto, serán los nuevos sostenedores de la educación pública. Es decir, sigue con la misma figura de sostenedor que tanto daño le ha hecho a la educación y no hace diferenciación entre la educación pública y la educación particular subvencionada. También nada plantea respecto del fortalecimiento necesario, urgente, que esperábamos que se hubiese planteado en este proyecto para la educación pública. Nada plantea respecto de un programa concreto, coherente, verdadero, de lo que podrían ser hoy día, por ejemplo, crear nuevos colegios, nuevos liceos, nuevas escuelas públicas en nuestro país. De hecho, el artículo 12, letra K del proyecto, incluso señala como posibilidad, como atribución de estos servicios locales de educación, el cerrar escuelas. Sigue la figura y el fantasma del cierre de escuelas públicas de acuerdo a este proyecto. Consagra también este proyecto la igualdad de condiciones entre la escuela pública y la escuela privada. Es decir, no hay una prioridad clara, manifiesta, hacia la educación pública como esperábamos que hubiese sido. Y también, hay que decirlo, sigue el funcionamiento, ¿cierto?, el financiamiento por subvención a la demanda, que ha sido una de las críticas más fuertes que hemos señalado siempre como gremio y que sin embargo siguen intactos en este proyecto. Pero junto con ello, también tenemos que decir que en realidad a partir de este proyecto no se desmercantiliza la educación pública como lo hubiésemos esperado. Es decir, siguen los criterios de mercado claros y tal cual como tenemos hoy día, siguen claros, ¿cierto?, en este nuevo proyecto de educación. Siguen lamentablemente la terminología expresada y que proviene desde la empresa. Palabras como eficacia, eficiencia,
calidad, estándares, certificación, están a lo largo y ancho de todo el nuevo proyecto de educación pública que nos plantea la autoridad. Las pruebas estandarizadas, por ejemplo, siguen siendo el eje esencial de lo que es la evaluación en el trabajo escolar. Por tanto, en esa misma línea podríamos decir, seguimos en lo mismo que tenemos hoy. Por otro lado, tampoco hay una descentralización educativa real, verdadera, completa, como nosotros la hubiésemos esperado. De hecho, los consejos locales de educación, que son las instancias que se crean, en donde se supone que se tendría que escuchar la opinión del docente, del trabajador, del asistente, del padre y apoderado, tienen atribuciones, la verdad, bastante exiguas, bastante poco resolutivas las atribuciones que tiene. Pero además la composición de este Consejo Local de Educación, en realidad, es bastante menor la participación real que vamos a tener allí como docentes o como mundo social. ¿Quiénes componen estos consejos locales de educación? Un representante de cada uno de los alcaldes que formen parte, ¿cierto?, del consejo según la cantidad de comunas que lo conformen, un representante de los estudiantes, un representante de los padres y apoderados, un representante de los docentes, un representante de los asistentes de la educación, un representante de las universidades que estén en la región reconocidas, un representante de los centros de formación técnica, un representante del gobierno regional y también un representante de los directivos de las escuelas que conformen el Consejo Local de Educación. Como se puede apreciar, mayoritariamente no está allí expresada tampoco la voz ni la opinión del profesorado como hubiésemos querido. Y también hay que decirlo, el artículo 12, letra K del proyecto de ley, con mucha claridad señala que en caso de cierre de escuela, al Consejo Local de Educación solo se le tiene que informar, es decir, ni siquiera se le pide la opinión, ni siquiera va a ser un ente que garantice de que efectivamente los cierres de colegios no se produzcan. Entonces, obviamente que esta figura de los consejos locales de educación nos parece que es más bien una figura decorativa más que resolutiva. Por último, ¿cuáles son las resoluciones, cuáles son las determinaciones, cuáles son las medidas urgentes que nosotros esperábamos y que no están en este proyecto que hoy día se está discutiendo en el Congreso? En primer lugar, nos parece que es fundamental dar un trato preferencial del Estado a la educación pública, que no aparece soslayado en ninguna parte del proyecto. También nos parece fundamental cambiar el sistema de financiamiento que hoy día rige a la educación pública, y eso lo hemos sostenido desde siempre. Necesitamos un sistema basal, un sistema de financiamiento estatal, un sistema de financiamiento preferencial para la educación pública, que verdaderamente demuestre que la educación pública es una prioridad para la autoridad. También nos parece fundamental generar con claridad la potestad del Estado respecto de la educación pública, cuestión que hoy día no está. Los servicios locales de educación no pueden seguir siendo sostenedores, tal cual como hoy día lo son, ¿cierto?, los municipios, porque en esa lógica lo único que estamos haciendo es cambiando un número de sostenedores determinado por una menor cantidad de sostenedores, pero siguen con las mismas atribuciones y la misma lógica que tiene hoy día. Nos parece también que se hace fundamental establecer redes reales entre la educación pública en los distintos subsistemas para que efectivamente se vaya priorizando este subsistema de educación y que lamentablemente hoy día no ocurre, pero con esta propuesta del gobierno tampoco va a seguir ocurriendo. Obviamente que nos parece importante aumentar la presencia local en lo que son los consejos locales de educación y por sobre todo también nos parece fundamental poder dar funciones resolutivas a este consejo y no como lamentablemente ocurre hoy día que son funciones meramente decorativas. Necesitamos establecer un plan nacional de educación pública, de fortalecimiento de la educación pública, con creación de más colegios, de más liceos a nivel de todo el país, con un fortalecimiento hacia poder captar la matrícula y no seguir en esta lógica de competencia entre el sector municipal o en el sector público y el sector subvencionado. También requerimos que los trabajadores, quienes funcionemos, quienes trabajemos en el sector público, tengamos la categoría de funcionarios públicos, cuestión que en este proyecto no queda establecido. Obviamente que un tema que nos preocupa y que también amerita nuestra preocupación es lo que tiene que ver con el pago de las deudas. Las millonarias deudas que hoy día los municipios de todo el país tienen con los docentes y con los trabajadores en general.
y en este sentido se debe garantizar de que aquí no se produzca una segunda deuda histórica cuando se genere este traspaso. Por último, obviamente nos parece que se hace necesario fortalecer la escuela pública, fortalecer la participación y la democracia en su interior y por sobre todo aspirar y avanzar desde este proyecto de nueva educación pública, como se le ha llamado, a una nueva visión y concepción educativa centrada fundamentalmente en la integralidad del ser humano. Son esos los elementos fundamentales que creemos debieran estar hoy día planteados, concebidos en esta nueva propuesta de educación pública para Chile, pero que, lo digo con mucha claridad como presidente regional del Colegio de Profesores, hoy día no lo vemos reflejado en la nueva propuesta que está planteando el gobierno para desmunicipalizar la educación. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que a partir de esto, por supuesto, que hay insumos, hay visiones, hay concepciones, iniciaremos un importante debate, pero nos parece que es necesario que las profesoras y los profesores de todo el país tengan una opinión clara, tengan una opinión informada, tengan una opinión fundamentada respecto de este nuevo proyecto de nueva educación pública para Chile. Un abrazo fraterno para cada una de ustedes y mi saludo también muy afectuoso.